Con el voto nulo somos más que vencedores. No teman. Si después de haber sido derrotado limpia y democráticamente, Gustavo Petro logra corromper a las mayorías del Senado, en su insistencia arbitraria, y con ello logra imponernos su consulta corrupta y miliciana, no teman. De todas maneras lo derrotaremos con el voto nulo. El voto nulo es resistencia cívica. Resistencia porque es lo contrario a resignación. Resistencia porque es lo contrario a rendición. Resistencia porque es lo contrario a desesperanza. Y cívica porque quiere decir valentía. Cívica porque quiere decir pacífica. Cívica porque es para hombres y mujeres esforzados y valientes. Somos la estirpe histórica que enfrenta al déspota corrupto y violento con dignidad y sin armas. La estirpe de Jesús, como Pablo, como Gandhi y Luther King, como Nariño y como Policarpa. El voto nulo no le suma ni un voto al umbral y sí les derrota la consulta corrupta y miliciana. El voto nulo no le suma ni un solo voto al umbral de los 13.600.000 votos que necesitan para coronar la trampa. Porque el voto nulo no es lo mismo que el voto por el no. El voto por el no sí les sumaría al umbral, que es lo que no queremos que ocurra. Pero el voto nulo no le suma al umbral, repito. El voto nulo es un voto estadístico que no tiene efectos jurídicos porque no tiene efectos electorales. Como diría el jurista, voto nulo es participar sin consentir, sin legitimar. El día que llenemos las urnas con voto nulo, ese día será la derrota más estruendosa de Gustavo Petro, inocultable y ante el mundo entero con sus corruptos y sus milicianos. Porque el voto nulo sí es voto simbólico y político, de resistencia y de grito ciudadano. Porque la mejor manera de decirles no a Gustavo Petro y a su consulta corrupta y miliciana es con voto nulo. El voto nulo es victoria porque no es abstención. El voto nulo es movilización. La abstención es pasividad. El voto nulo es resistencia activa. La abstención es resistencia pero pasiva. No es el momento de la quietud, la indiferencia o el miedo. La abstención es quedarse esperando a que el tirano fracase. Voto nulo es salir a derrotarlo, tomar la iniciativa, salir a defender nuestro país, nuestra familia, nuestra gente. Porque el voto nulo es obligatorio contabilizarlo. El escrutinio en cada mesa, en el escrutinio en cada mesa, lo primero es contabilizar cuántos votos fueron válidos y cuántos voto nulo. Esta vez les tocará primero, ojalá, contabilizar el voto nulo y después cuántos válidos, entre comillas. Porque mientras el voto nulo se cuenta y se contabiliza, la abstención tiene el problema de que es incuantificable. No tiene cómo medirse. El problema político que tiene la abstención es que nuestra decisión y nuestro repudio quedarían perdidos como el fantasma que no tiene cómo sentir, cómo hacer sentir su victoria, ni cómo cobrarles a ellos su derrota.
Hay 1000 motivos para el voto nulo. Porque despilfarró 750.000 millones de pesos de la sociedad en una consulta corrupta y miliciana. Voto nulo y se la anulo. Porque a mi padre enfermo no le entregan sus medicamentos. Me levanto y voto nulo. Porque violaron los topes y ganaron con trampa. Yo me paro y voto nulo. Porque se están robando la plata, gobierno de corruptos, yo me levanto y voto nulo. Porque quieren volver a incendiar el país, yo los freno, voto nulo. Porque les están entregando las regiones a los criminales, me paro y voto nulo. Porque andan moviendo mercenarios bodegueros en los aviones de la policía, pa'l carajo y voto nulo. Porque no aguanto más insultos, me paro y voto nulo. Porque no acepto que nos dejen como el hazmerreír del mundo entero, voto nulo. Porque vamos a salvar a nuestro país de la tiranía, yo voto nulo 1000 veces. Porque yo amo Colombia, yo voto nulo 1.000.000 de veces. Porque con el voto nulo somos más que vencedores. Invitamos a las mujeres y los hombres libres a que construyamos entre todos una campaña, una gran campaña por el voto nulo. Será la campaña más ciudadana de nuestra historia, la más limpia y la más creativa, la más esforzada y la más valiente. Todos podemos unirnos en el voto nulo. Porque el voto nulo es punto de encuentro y no de división. Más allá de los odios y las ideologías. Porque el voto nulo es unidad y no polarización. Porque el voto nulo está por encima de los egos y las candidaturas. Porque con Dios y por Colombia somos más que vencedores.